Libro de Hechos. Vamos a ir al capítulo 2 y versículo 38 y 39. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38 y versículo 39. Dice la Escritura de la siguiente manera: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Quiero repetir el verso 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. El domingo anterior estuve predicando sobre la salvación. Y nuevamente aquí encontramos la referencia, el mensaje del apóstol San Pedro. Y dice la Escritura muy claramente que para alcanzar la salvación es necesario el arrepentimiento. Y dice la Escritura: arrepentíos y bautícese cada uno. Dos cosas importantes que toda persona debe de hacer delante de Dios. Primero, arrepentirse del pecado. Y segundo, bautizarse en agua. Porque el bautismo es un testimonio público de que dejamos el mundo, lo mundano, de que dejamos el pecado, de que no queremos tener una alianza con el diablo y directamente decirle a nuestro Dios: aquí estamos en el bautismo porque nosotros queremos ser tuyos totalmente. Dios no quiere la mitad de nuestra vida. Dios no quiere un tercio. Dios no quiere un poquito. Dios no quiere una décima parte de nuestro ser. Dios quiere todo. Y Dios dice en su palabra: o todo o nada. Apocalipsis dice: porque ni eres frío, ni eres caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Así que el Señor nos quiere para Él, todo para Él. ¿Por qué razón? Porque Dios nos dio todo a nosotros en Cristo Jesús. Cristo Jesús se entregó todo en la cruz del Calvario. Entregó su preciosa vida, su noble vida, su limpia y santificada vida. La clavó en la cruz del Calvario para poder favorecernos a nosotros. Así que vale la pena que nosotros le entreguemos todo al Señor. Todo aquel que se ha arrepentido verdaderamente y se bautiza, tiene beneficios. El beneficio de la salvación. Y la salvación trae beneficios maravillosos, gloriosos, incalculables, abundantes. Y aquí la palabra de Dios nos enseña de los primeros dos beneficios. Dice la Escritura que el primero es el perdón de pecados. El pecado en los humanos es como una gran carga que hemos llevado toda la vida o la hemos llevado siempre. Pero que cuando el Señor nos perdona y nos reconoce y nos acepta con ese bulto de pecados en nuestra vida, con el poder de su sangre, con el poder de sus heridas, el poder de su gracia y su misericordia, el Señor Jesucristo nos limpia y nos hace quitar esa carga de nosotros.
Y cuando ya no tenemos esa carga del pecado de nuestra vida por haber sido perdonados por nuestro Dios, entonces tenemos frescura y descanso en nuestro corazón, en nuestra vida. El segundo regalo que Dios nos da es el don del Espíritu Santo. ¿Por qué mucha gente no gusta de este don? ¿Por qué mucha gente no lo tiene? ¿Y por qué muchos de los que tienen el don del Espíritu Santo no lo disfrutan? Son algunos los que tienen el don del Espíritu Santo. ¿Por qué otros no lo disfrutan? Simplemente porque no reconocen la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que habla, enseña, dirige, ayuda en nuestra oración, gime por nosotros, nos hace conocer la voluntad de Dios. Y eso no lo hace un aire, no lo hace una fuerza, eso no lo hace la electricidad. No, Señor, el Espíritu Santo es persona. Él tiene entendimiento, conocimientos, y Él es Dios verdadero. Y cuando el cristiano, el Hijo de Dios, reconoce al Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene maravillosos dones para dar, para bendecir a su pueblo. Dios no quiere que estemos fríos. Dios no quiere que estemos tibios. Dios no quiere que estemos ausentes de Él. Dios quiere bendecirnos con el don del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos trae fuego, nos trae actividad. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir de tal manera que nosotros agrademos a Jesús, agrademos al Padre. Nos hace vivir de tal manera que nuestra condición sea muy diferente. Dios no nos quiere pasivos. Dios no nos quiere totalmente calmaditos. Dios nos quiere bendecidos por el don que Él nos da a través del Espíritu Santo. La tercera bendición de la salvación, queridos amigos y hermanos, es la justificación. En otras palabras, ser llamados justos. Cuando recibimos la salvación en el Señor, somos llamados justos. Eso no lo puede hacer una persona por otra persona. Eso no lo puede hacer un juez de una corte. Eso no lo puede hacer un médico. Absolutamente que no. Eso no lo puede hacer un psicólogo. No. Eso solamente lo puede regalar el Señor Jesucristo cuando nosotros venimos a Él y lo reconocemos como Señor y Salvador de nuestra vida. El libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 1, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, en Romanos 5:1, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona que jamás ha recibido al Señor Jesús tiene como un pleito con Dios. Tiene como una deuda con Dios. Por eso muchos no quieren a Dios, se esconden de Dios, corren de Dios. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo y Él nos da la salvación, entonces somos justificados. Se corta el pleito para con Dios y Dios ya no es nuestro enemigo. Aleluya. Ya no es nuestro enemigo. Antes bien hacemos las paces entre Dios y nosotros. Mucha gente no comprende eso, que Dios nos está buscando para que nosotros tengamos paz con Él. Dios siempre toma la iniciativa y nos busca
Por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que por medio de Él pudiéramos encontrar la justificación para nuestras vidas. Dios es el que quiere darnos paz a nuestro corazón por medio de Jesucristo, para que nosotros tengamos una relación íntima, una relación personal, una relación directa con Él. Y decirle: te doy gracias, Señor, porque por Jesucristo ahora soy llamado justo. Bendito sea Dios. En tercer lugar, en cuarto lugar, pudiera decir, cuando somos salvos en el Señor, llegamos a tener regocijo, un inmenso gozo en nuestro corazón. Gozo. Es muy diferente tener las alegrías del vicio, las alegrías del baile, las alegrías del cine, las alegrías de las diversiones, las alegrías del teatro, las alegrías de haber asistido a algún lugar de distracción en la ciudad donde vivamos. Es muy diferente tener la alegría del paseo que hicimos, del viaje que hicimos, o de haber conocido otras partes en el otro lado del mundo. Es muy diferente tener la alegría de una cuenta bancaria abundante. Es muy diferente, porque todas esas alegrías se terminan, se acaban, se desvanecen. Y tenemos que volver otra vez al ciclo. Tenemos que volver otra vez a la rutina. Tenemos que volver otra vez a las cosas mundanales, a las cosas de esta tierra, para producir en nosotros alegría. Toda esa alegría mundana y humana es efímera. Se pasa, se acaba, se termina. Y quiero decirles algo, hay tanta gente que en todas esas alegrías sufre, no tiene paz, no ha encontrado el verdadero sentido de la alegría o del gozo, no tiene tranquilidad, viven enfermos y atormentados, porque todo lo que es humano y mundano no nos da una alegría y un gozo permanente. Pero quiero decirles en esta hora que cuando reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces llegamos a tener el verdadero gozo en nuestro corazón. Y ese gozo que Dios da, ese sí permanece. No importa que venga la lucha, las pruebas, las necesidades, la enfermedad, el tormento o la pobreza o cualquier otra cosa que se aparezca en nuestra vida, no importa. Pero cuando tenemos el gozo del Señor, nos alegramos en todo, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bendito sea el Señor para siempre. En el libro de Hechos, capítulo 16 y verso número 34, dice la Biblia que un hombre se gozó porque había encontrado a Dios. Hechos 16:34 dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquí la Biblia no nos habla del nombre del hombre solamente nos dice que tenía como trabajo ser carcelero en una cárcel. No nos dice su nombre, pero vamos a llamarle Pedro. Este Pedro tenía un trabajo rudo, difícil. Los que lo conocían bien era su familia. La esposa y los hijos sabían quién era Pedro. Un hombre que podía pelear, que tenía espada
y que lo habían elegido para ser un cuidador de presos en la cárcel, porque tenía fuerza. Como decimos en algunos lugares, era mal encarado. Y por eso tenía ese trabajo difícil. En este tiempo moderno, hay muchas personas que aplican para ser policías en las cárceles, principalmente mujeres. Quieren ser policías en la cárcel. Y según el índice de personas que permanecen en ese trabajo, en una cárcel, es un día. En otras palabras, hay tantos que llegan a la academia de policías, carcelarios, que más es el tiempo de educación o más es el tiempo de instrucción que el tiempo en que permanecen en una cárcel ejerciendo su nuevo trabajo. Hay mujeres carcelarias que cuando llegan a esa cárcel y empiezan a trabajar ahí, no duran aproximadamente un día al ver el ambiente, al ver la gente, los insultos y todo lo que sucede dentro de una cárcel que no es nada bueno, no permanecen. Rápido dejan ese trabajo. Aunque les estén pagando bien, no quieren sentir la fuerza de ese trabajo y mejor se salen y se van. ¿Por qué? Porque no es fácil estar trabajando con gente grotesca, con gente dura, con gente maligna, con asesinos, con ladrones, con narcotraficantes, con viciosos, con homosexuales, con lesbianas. Es difícil estar trabajando ahí adentro de una cárcel. El hombre de nuestra historia, según el libro de Hechos, es seguro que este hombre en su amargura vivía una vida difícil personalmente. Pero dice la Biblia que Pablo y Silas llegaron a caer a esa cárcel. Y cuando ellos estaban en esa cárcel, a pesar de que estaban con problemas en su cuerpo, a medianoche dice que Pablo y Silas cantaban alabanzas, cantaban himnos y se gozaban en la presencia de Dios a pesar de estar presos. Y aquel hombre, juntamente con todos los presos ahí en la cárcel, oían las alabanzas, oían la exaltación que Pablo y Silas tenían para Dios. Y Dios envió un terremoto local para sacar a Pablo y a Silas de la cárcel, porque Dios acude en favor de sus hijos y de sus siervos. Y eso sucedió en esa cárcel de esa ciudad llamada Filipos. Hubo un temblor fuerte que las puertas de la cárcel se abrieron. Y aquel hombre, Pedro, pensó que todos los presos se habían corrido. Eso es lo primero que puede suceder. Si las puertas de las cárceles se abren, los presos se huyen, los presos se corren. Pero en este caso sucedió algo al contrario. Los presos se quedaron ahí por la influencia de Pablo y de Silas, que dijeron: nadie se va a mover, nadie se va a salir, todos vamos a quedarnos aquí. Y dice la Biblia que las lámparas se apagaron, no había luz en aquella cárcel. Y aquel hombre pensó que todos se habían corrido y habían dejado la cárcel. Y entonces gritó y dijo: por favor, traigan luz. Y ya tenía la espada en su mano para quitarse la vida. Pero Pablo le gritó y le dijo: Pedro, no te hagas ningún daño, no te preocupes, todos estamos aquí. El poder de Dios es tan grande, la misericordia de Dios es tan grande, la gracia de Dios es tan grande, que empezó a moverse en aquella cárcel para convencer a todos que se quedaran ahí.
Dios tenía un plan, y era el plan de salvar a ese hombre carcelero. Y cuando llegaron con Pablo y Silas, este hombre le preguntó inmediatamente a Pablo y a Silas: señores, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Y Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la palabra que inmediatamente este hombre dijo: si eso hay que hacer, yo creo en Jesucristo. Y se entregó a Jesucristo. Y luego les dijo: por favor, vayan conmigo a mi casa, porque tengo esposa y tengo hijos, para que ustedes les vayan a hablar de Jesucristo a mi esposa y a mis hijos. Y Pablo dijo: ni más ni menos, vámonos. Y se fueron para la casa después de la medianoche, y encontraron a la esposa y a los hijos, les hablaron de la palabra de Dios. Todos empezaron a estar contentos, alegres. Dice la Biblia que aquel Pedro les dijo a su esposa: traigan comida, haga comida y vamos a comer todos aquí y vamos a dar gracias a Dios, porque ahora Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué dice la Biblia? Y se regocijó, porque con su familia habían creído a Dios. El Señor trae gozo a nuestro corazón. El gozo del Señor es fortaleza. El gozo del Señor es un verdadero placer en nuestra vida. El gozo del Señor es delicioso. El gozo del Señor nos hace cantar. El gozo del Señor nos hace vibrar en su presencia. El gozo del Señor produce en nosotros más fe. Nosotros vamos a ser más felices en el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. En cuarto lugar, otra de las bendiciones de la salvación es ser herederos de vida eterna. Herederos de vida eterna. Después de ser salvos, tenemos herencia de vida eterna. Y fíjense que el documento de la herencia ya fue firmado con la sangre preciosa de Jesucristo. Tenemos herencia de vida eterna. No es que tenemos que esperar hasta dentro de 2000 años para que venga la vida eterna. No, queridos amigos y hermanos. La vida eterna la empezamos a gozar nosotros, los hijos de Dios, desde el momento en que entregamos nuestro corazón a Jesucristo, nuestro precioso Salvador. Voy a leer en el libro de Tito, capítulo número 3 y versículo número 7, y dice de la siguiente manera: para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Lo leo otra vez: para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nosotros necesitamos gozar la vida eterna, pero la gozamos desde ya. Probablemente nosotros vamos a morir, pero no importa, porque el morir aquí es un paso para estar con nuestro Dios. El apóstol Pablo dijo: no se entristezca como los que no tienen esperanza. Porque así como Cristo murió y resucitó, así también nosotros, si es que morimos, también vamos a resucitar. Pero tenemos esa gloriosa esperanza. Gocémonos y alegrémonos desde ya, porque tenemos esa promesa de vida eterna. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sea el nombre del Señor glorificado. Número 5. Después de la salvación en Cristo Jesús, tenemos, hermanos, santidad. Santidad en nuestras vidas.
santidad en nuestro espíritu por el cual vivimos, santidad en nuestra alma y santidad en nuestro cuerpo. Santidad. Dios es santo, Jesucristo es santo, el Espíritu Santo es santo, y así como Él es santo, nosotros también debemos de ser santos. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Es necesaria la santidad, que significa limpieza, que significa estar apartados del mal y que significa rectitud en nosotros. Santidad en todo aspecto, en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Eso es algo favorable después de ser salvos. Experimentamos, gustamos, nos deleitamos, somos bendecidos con el espíritu de santidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5 y versículo número 23. Dice la Sagrada Escritura: y el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vendrá, pero Él espera encontrar una iglesia limpia, un hombre y una mujer santo. La equivocación de la iglesia popular es llamarles santos a los bultos que tienen. Pero los verdaderos santos son aquellos que han encontrado a Jesús como Señor y Salvador. O sea que hay millones de santos alrededor del mundo que están viviendo conforme a la voluntad de Dios, que están viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la ayuda del Espíritu Santo, en un espíritu de santidad en sus vidas. El Señor viene por una iglesia santa, por un hombre santo, por un hombre limpio, por un hombre apartado del mal. Por eso mucha gente no quiere reconocer el Evangelio, porque el Evangelio es cambio en nosotros y nos lleva a experimentar el camino de la limpieza, el camino de la santidad. Dios quiere quitar de nosotros toda pudrición. Dios quiere quitar de nosotros toda mancha, toda suciedad, cualquiera que sea. Pero Dios lo puede hacer. Inmediatamente nos salva y nos limpia con la sangre preciosa de Cristo y empezamos a vivir una vida de santidad. Es otro beneficio de la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Pedro, dice la Escritura, Primera de Pedro, en su capítulo 1, verso 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Si en tu manera de vivir hace falta la santidad, es porque no eres de Jesús. No le perteneces al Señor Jesús, no lo has reconocido, no lo has recibido. La salvación no está en tu vida, por eso no eres santo. Porque desde el momento en que entregues tu corazón al Señor y lo recibas como Señor y Salvador de tu vida, arrepintiéndote de todo pecado, entonces recibirás el don de santidad. Y tu vida será diferente, será cambiada, será transformada. Lo verá Dios y lo verá tu familia y lo verán tus hijos y lo verán tu mujer o lo mirará tu marido, de que tú eres una persona realmente diferente por la santidad que Dios ha dado a tu corazón. Todas estas cosas
son un regalo de Dios después de ser salvos. Son beneficios que recibimos de parte del Señor. No te pierdas ninguno de ellos. Si después de oír esta palabra tú te pierdes o tú cierras tu corazón y no quieres entregar tu vida a Cristo, jamás tendrás estos favores de Dios. Jamás tendrás estas bendiciones de Dios. Jamás tendrás estas cosas que Dios solamente regala a todo aquel que reconoce a Jesús como Señor y Salvador de su vida.